lección número 3 y el tema de hoy se llama Rechacen las religiones falsas. La verdad central nos dice, solo Dios merece nuestra adoración. Y el versículo clave está en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 14, que nos dice, yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Esta tarde, hermanos, nuestra meta de enseñanza es que aprendamos los nombres, contextos y mensajes principales de Amos, de Miqueas, Zacarías y Malaquías. Son los 4 libros que vamos a ver esta tarde. Reconoceremos también el peligro de los falsos profetas, el peligro de escuchar a los falsos profetas. Y también vamos a ver hoy las acciones de nosotros estarán motivadas por la rectitud y la justicia. La lección de hoy, hermanos, nos recuerda simplemente que el que alguien diga que es profeta no significa que necesariamente lo sea, porque mucha gente se dice ser profeta, pero cuando usted lo escucha y que su profecía que él está diciendo no está dictada por parte de Dios, que no coincida con las escrituras, entonces no es profeta de Dios. Hay que tener mucha atención en eso, ¿verdad? A veces puede resultar extremadamente difícil tener ese discernimiento entre si es un profeta de Dios o si no es un profeta de Dios. Como en nuestra vida cotidiana a veces es muy difícil discernir en una persona si es una persona sincera o no es una persona sincera, ¿verdad? Bueno, aquí es lo mismo en lo espiritual. Aquí a veces es difícil para nosotros reconocer cuando es una persona que no es sincera con Dios. Pero siempre, si usted pone atención, que todo lo que él hable se basa en las escrituras por parte de Dios, entonces sí es un mensajero de Dios, ¿verdad? Por eso es muy importante que traigamos nuestra Biblia, porque el día que estemos aquí, que venga una persona y traiga un estudio o una profecía, como ahora lo vamos a ver, pongamos atención que sea por parte de Dios. No dejarnos engañar, ¿verdad? Porque ahorita vamos a mirar cómo el pueblo de Israel escuchaba a esos falsos profetas y tuvieron consecuencias, hermanos. Y esas consecuencias no fueron buenas para ellos. Entonces Dios no quiere que también nosotros pasemos por esas cosas, ¿verdad? Durante más de 300 años, hermanos, Dios habló a su pueblo a través de un grupo de profetas que declararon sus palabras al reino del norte de Israel y al reino del sur de Judá, porque el reino de Israel fue dividido en 2. Al norte era Israel y al sur era Judá. Estos profetas anunciaron el juicio y dice que llamaron a la gente a una vida justa y prometieron una restauración después del sufrimiento. Era todo un desafío para los profetas comunicarse con las personas porque eran rebeldes y de corazón duro. Ahora se hizo más difícil enfrentar también a los falsos profetas. No nomás eran las personas que tuvieran un corazón duro, sino ahora también iban a enfrentarse a esos falsos profetas, ¿verdad? Que por medio de ellos transmitían mentiras que destruían y eran egoístas. Y luego nos dice que Dios dejó claro que eventualmente Él mismo se ocuparía de estos falsos profetas. Y todavía en la actualidad, hermanos. Por eso Dios nos dice que nosotros nada más tengamos la conciencia de discernir y de que sepamos de que esos falsos profetas no escucharlos, ¿verdad? Porque Dios se va a encargar de ellos, no nosotros. Dios es el que se encarga de cada persona que se quiera levantar en contra de la palabra de Dios o en contra de la voluntad de Dios. Nada más lo que nos pide Dios es que nosotros nos cuidemos y no los escuchemos. Eso es lo que Dios quiere que nos encarguemos cada uno de nosotros, porque de la justicia se encarga Dios, no nosotros. Vamos a comenzar en el libro de Amos. Esta tarde vamos a comenzar nuestra primer parte, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 21 al 24.
Aquí nos dice el libro, hermanos, que el reino del norte dice que sabía cómo organizar una fiesta. Cuando llegaba el momento de celebrar las fiestas anuales de Israel, con toda seguridad Betel se llenaba de música, adornos y sacrificios, pero a los ojos de Dios algo les faltaba. Esas fiestas, hermanos, eran días que apartaban para Dios, pero la gente ya se estaba desviando del tema. Ya no era la adoración hacia Dios, sino que ya estaban ellos haciendo otras cosas que para Dios no agradaban. Y esto es lo que vamos a ver esta tarde. En Amos capítulo 5, versículo 21, dice: aborrecí, abominé sus solemnidades, y no me complaceré en sus asambleas. Aquí Dios estaba molesto por lo que ellos estaban haciendo. Dios tenía una perspectiva muy diferente. Él miraba las cosas muy diferentes de lo que las personas estaban haciendo, porque se hacían pasar de que eran fiestas o días apartados para Dios, pero en realidad estaban haciendo otras cosas que no eran agradables para Dios. Entonces dice que esto fue exactamente lo que le encargó Dios a Amos, que era que él declarara lo que a Dios le estaba molestando. Cuando usted tenga tiempo en su casa, puede leer el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y también hasta el 6, 4, 5 y 6. ¿Por qué es importante que lo lean, hermanos? Porque ahí usted se va a dar cuenta de cómo Dios les decía a cada pueblo lo que estaban haciendo mal y lo que les iba a pasar a cada uno de ellos. Porque después de expresar esos mensajes que usted miraba en contra de los vecinos de Israel y aparte en contra de Israel y de Judá, Dios habló directamente ya al pueblo de Israel y lo encaró y le dijo las consecuencias que iba a tener por estar haciendo las cosas mal. Él les decía, si usted se pone a leerlo en el versículo 1, dice el nombre del pueblo y decía, a la cuarta vez que hagas esto, te va a pasar esto. Entonces Dios no iba a permitirlo. No lo quise traer para leerlo porque son muchos capítulos. Por eso le digo, póngale atención en su casa y va a mirar cómo Dios era que le encargó a Amos que dijera lo que a él le estaba molestando y que lo que iba a pasar si ellos seguían haciendo esas cosas mal. Vamos a seguir leyendo en el versículo 21, ¿verdad? 22. Dice, y si me ofrecieres tus holocaustos y tus ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de tus animales engordados. Aquí Dios estaba mirando que ellos al traer los sacrificios no estaban buscando agradarle a Dios. Ellos ya nomás lo estaban haciendo de agarrar animales que no eran preciados. Si usted se pone a leer en su casa, hermanos, también, ahorita le voy a decir el libro donde nos dice cómo Dios les encargaba en el libro era Éxodo, Números, ahorita lo voy a buscar porque aquí lo subrayé, que eran 44 cosas que Dios les encargaba que fueran importantes de cómo ellos tenían que buscar a los animales para hacer las ofrendas. Esos libros eran encargados para que nosotros supiéramos todo lo que tenía que hacer el pueblo de Israel para traer las ofrendas hacia Dios. Entonces eran muchos pasos que ellos tenían que hacer, pero a veces, hermanos, se hace monotonía. Y eso es lo que Dios no quiere también en nosotros, ¿verdad? Que caigamos en la monotonía, de que digamos, ay, es domingo, tengo que ir a la iglesia y ¿sabes? Vienes y no te preparas. Traemos una escritura, traemos algo, pero no nos preparamos. Dios no quiere esos sacrificios, Dios quiere que sean sacrificios agradables hacia Él. Y ahorita vamos a seguir profundizando más en el tema. Dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Fíjense, ya él no quería ni escuchar los salmos que estaban tocando con sus instrumentos, porque para él ya no eran agradables. Dios ya estaba molesto con el pueblo. Dice, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo.
Después de que Amos expresó el rechazo de Dios a esos ruidosos festivales, porque ya nomás se oían como ruido, por eso, ¿se acuerda usted que también hay una escritura? No recuerdo si es en el libro de Corintios, cuando nos dice que el amor nada más que se oye como un tímpano que resuena, porque no es del corazón, ¿verdad? Que no es un amor verdadero. Bueno, así Dios lo estaba escuchando, los cantos, todo el ruido que estaban haciendo, para él ya no era agradable. Por eso él les decía que él ya no quería escuchar ni los salmos que de sus instrumentos que estaban saliendo. Dice, Amos expresó el mensaje de lo que Dios realmente le importaba. La opresión, la violencia, la corrupción son incompatibles con una sociedad justa. Ellos eran violentos, había corrupción entre ellos, entonces para Dios no era agradable todas esas cosas. Y hoy, hermanos, debemos de reconocer que la adoración es mucho más que venir a cantar. Es mucho más que venir a poner un canto bonito. Porque las personas que nos encargamos de traer un canto, de traer una adoración, de dirigir el servicio, nos tenemos que dedicar un tiempo para escuchar el canto que vamos a traer, para saber si es agradable para Dios el canto que vamos a traer, para saber si también el pueblo se va a instruir con la letra que dice el canto. Entonces es un proceso que se trae, no nada más es la música, eso no es la adoración a Dios. Dios quiere tu adoración desde el fondo de tu corazón, que esa adoración salga desde adentro. Eso es lo que a Dios le agrada, porque Dios nos mira desde adentro. Como está escrito en Juan 4:23, nos dice Jesús y nos lo explicó así: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. ¿Se fijan cómo es lo que Dios busca de nosotros? Verdaderos adoradores. Digo, parece trabalenguas, ¿verdad? Verdaderos adoradores. Por eso nos dice, no de labios solamente. Por eso el Señor oía ruido, como un ruido que nada más estás haciendo y pero no tiene esa profundidad, ese sentido, ese amor que tú le tienes que poner. Eso es adorar a Dios, poner desde lo profundo de tu corazón, ¿verdad? Y eso es lo que Amos les estaba diciendo al pueblo de Israel. Todo lo que Dios estaba molesto, pero también les estaba diciendo que se corrigieran porque Dios estaba enojado. Vamos a leer ahora en el versículo 25. El hecho de que la gente diga que está adorando a Dios no significa que lo esté haciendo. Nosotros, hermanos, nos podremos engañar unos a otros, pero a Dios no lo podemos engañar. Porque tal vez usted puede mirar a una persona en profunda adoración, llorando, alabando a Dios, levantando las manos, pero si su corazón está lejos de Dios, Él es el que lo está mirando. Nosotros no nos damos cuenta, pero Dios sí. Por eso dice, nos da este consejo nuestro Señor Jesucristo: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Siempre hay que acordarnos de eso, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, porque el Señor se hastía de ver la falsedad, ¿verdad? Así como nosotros a veces nos hastiamos de la gente. Ahora imagínense Dios Padre. Eso es lo que esta tarde nos viene a enseñar Amos por medio de su libro, que busquemos adorarle a Dios en espíritu y en verdad, aprender. Vamos a leer el versículo 25 y empieza con una pregunta. Dice: me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabas al tabernáculo de vuestro Moloc y Cuim, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. A pesar de la fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel, continuamente, hermanos, su ley era quebrantada.
¿Y qué era lo que ellos quebraban más? Una ley, la más básica y sagrada que Dios les dio. En Éxodo 23 nos dijo el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el pueblo de Israel, aquí le está diciendo Dios que cuando ellos llevaban el tabernáculo, dice que llevaban a sus dioses. Estaban quebrando ese mandamiento que Dios les dijo. A pesar de que la fidelidad de Dios siempre era para ellos, nunca les falló. Tuvieron comida durante el desierto que ellos caminaron. Nunca les faltó ropa, nunca les faltó calzados, nunca les faltó agua para beber. Pero ellos eran infieles a Dios. ¿Por qué? Porque quebraron este mandamiento. Un mandamiento tan básico y tan sagrado para Dios, porque le dijo Dios: no vas a tener dioses delante de mí. Ajenos, dioses ajenos delante de mí. Y ahí ya nos explica qué tipo de dioses era. Se generalizaba un Dios que ocupe el lugar de nuestro Padre en nuestro corazón. Ya no nomás es un Dios de estatua, sino un Dios que tú pongas primero que a Dios. Porque puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser algo que tú quieras más que a Dios. Al igual que Israel, hermanos, si permitimos que algo compita con nuestra devoción incondicional, que debería pertenecer solo a Dios, nuestra adoración no tiene valor para Dios. Nadie ni nadie más que Dios merece ese lugar en nuestros corazones. Como el canto que decía ahorita, ¿verdad? No podemos poner a nadie más si Dios dio la vida por cada uno de nosotros y nos dio el regalo precioso de la salvación. Entonces no permitamos que nos contaminemos para que la adoración que nosotros le demos a Dios llegue limpia y pura. Vamos a seguir en el libro de Miqueas, capítulo 3, versículos 5 al 8. La gente en Israel estaba usando el nombre de Dios para manipular a otros. Algo que todavía sucede hoy. Miqueas tuvo palabras fuertes para estos impostores, hermanos. Dice: un profeta tiene una sola misión, que es entregar con precisión el mensaje de Dios. Por eso siempre nos dice nuestro pastor, nos aconseja, porque Él es nuestro consejero aquí en la tierra. Cuando traigas una predicación, dedícate en el tiempo espiritual con Dios, porque ese mensaje que tú traigas tiene que estar limpio y puro. No podemos permitir que se contamine la palabra del Señor. La misión no ha impedido que muchos de los que así llamados profetas fracasen. ¿Por qué? Porque no está dirigido el mensaje por Dios. Y esos muchos profetas, altos profetas, se han caído porque eso se encarga Dios de quitarlos, porque no quiere que su pueblo perezca. Por eso dicen que la justicia está en manos de Dios, no de nosotros. En el libro de Miqueas, capítulo 3, versículos 5 al 8, nos dice así: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. En aquel tiempo, hermanos, había profetas que si ellos recibían algo a cambio para ellos, aquí habla de alimento, pero puede ser algo monetario, no sabemos. A ellos sí les daban buenas noticias, bendición, te va a ir bien y esto. Pero las personas donde ellos no podían agarrar provecho, a ellos les proclamaban guerra contra él. Si usted le pone mucha atención, todavía en la actualidad pasa eso también. Hay muchos hermanos, muchos. Por eso nos dice el Señor que los tiempos de Dios se van acercando. ¿Por qué? Porque es cuando vienen más personas a desviar la mirada de Cristo, a que el pueblo de Dios desvíe la mirada de Cristo.
Por eso nos encargamos siempre de decirle a nuestras hermanas, traigan su arma. ¿Cuál es nuestra arma? La Biblia. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a enseñar a nosotros, eso es lo que nos instruye a nosotros. Dios nos da la sabiduría por medio de su Espíritu Santo, pero nosotros por medio de su palabra es que nosotros somos instruidos, somos enseñados, porque Dios es el que se encarga, hermanos. Miqueas condenó este comportamiento explotador. Los verdaderos profetas nunca van a victimizar a los pobres ni divulgarían mentiras para un beneficio personal. Siempre hay que tener mucho cuidado en eso. No se deje engañar, no se deje engañar. Siempre pida sabiduría de Dios, siempre. Y compruebe con la Biblia que lo que le hablan sea Dios el que está hablando. Vamos a seguirle. Dice, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Se fijan cómo Miqueas tenía el valor de decir que él venía hablando lo que Dios le había dicho? Él venía con esa seguridad de enfrentar a esos falsos profetas y decirles que Dios era el que los iba a confundir a esos que se llamaban ser adivinos y que a los profetas les iba a cerrar los labios, porque Dios es el que tenía el poder y es el que tiene el poder y va a seguir teniendo el poder, porque Él es el único, hermanos, Él es el único que nosotros tenemos que poner la mirada en Dios. Todavía abundan esos depredadores religiosos y nos recuerda a todos que los profetas deben de ser examinados en su función de su carácter, su integridad financiera y si sus mensajes se alinean con las Escrituras. Son pasos, consejos que nos da el libro de Amos por medio de Dios. Que pongamos siempre esa sabiduría celestial en examinar al profeta que venga, en ver su carácter, en ver que su integridad financiera no nos afecte a cada uno de nosotros y que sus mensajes vayan en línea con la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos ahora al libro de Zacarías, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 1 al 5. Y el título se llama La deshonra final de los falsos profetas. Y nos dice el libro, los falsos profetas no andan por ahí con una etiqueta para que los identifiquemos como mentirosos y manipuladores. Al contrario, son sutiles, astutos y hábiles. El profeta Zacarías se refirió a un día en el que Dios se silenciaría a todo aquel que propaga el pecado y la confusión. Por eso decimos siempre, ¿verdad? Que sea Dios el que hable por medio de nosotros, porque Dios es el que tiene que encargarse de hablar, ¿verdad? ¿Ya estamos en el libro de Zacarías? Amén. No se preocupe, hermana, acá usted escucha y ahí nos vamos despacito, ¿verdad? Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron, le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá, no soy profeta,
labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. ¿Se fijan cómo Dios es el que se va a encargar de todo eso? Y es algo muy duro porque les dice ahí que hasta su padre y su madre les van a reprochar eso que ellos hicieron. Los capítulos cuando usted tenga tiempo, léalo también. Yo sé que son muchos, pero nos tenemos que agarrar un tiempecito para estudiar. Los capítulos del 9 al 14 del libro de Zacarías se centran en el día que vendría el Mesías para guiar y cuidar al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento también muchas de las profecías de Zacarías se aplicaron. Y les voy a dar algunas escrituras, como nos dice en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 4 y 5, donde nos dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre su asna, sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí fue cuando entró Jesucristo, que toda la gente lo recibió con ramas, ¿sí se acuerdan, verdad? Que decían: hosana al que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 31, nos dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Estas escrituras también son inspiradas en muchas de las profecías que fueron dichas por el profeta Zacarías cuando anunciaba la venida de Jesús. Otra escritura es la del libro de Marcos 14, 27, donde nos dice: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y también en el libro de Juan también nos lo vuelve a decir. Vamos ahora al libro de Malaquías, capítulo 1, versículo del 6 al 10. Un par de generaciones después de que Judá regresara del exilio, surgió un nuevo problema. Aunque el templo había sido reconstruido y se ofrecían sacrificios nuevamente, Dios no estaba complacido. De hecho, fue insultado. Y aquí se llama el título: ofrendas indignas, porque con sus ofrendas que ellos hacían, estaban ofendiendo a Dios. Y nos dice la palabra del Señor en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes que menosprecian mi nombre. Y dices: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Aquí, hermanos, el libro de Malaquías estaba hablando directamente a los sacerdotes, porque ellos eran los que se encargaban de poner las ofrendas que el pueblo traía. Ellos eran los que se encargaban de hablar directamente con Dios de las necesidades del pueblo. Pero aquí el libro de Malaquías les habla directamente a los sacerdotes, porque lo que ellos estaban haciendo no era un sacrificio digno para Dios. Aquí nos dice que el libro de Zacarías, aquí Dios habló palabras de corrección especialmente fuertes a las personas en posición de liderazgo, que eran los sacerdotes, como mediadores que estaban entre Dios y el pueblo. Por eso se dirigieron a ellos las palabras que estaban aquí escritas en el libro de Zacarías. Dice aquí, en el libro de Malaquías: en la época de Malaquías, los tipos de sacrificio que el pueblo presentaba a Dios revelaba sus corazones descarriados. Para que un sacrificio fuera digno, tenía que ser dado voluntariamente y ser de la más alta calidad. Así como nos lo pone de muestra en el libro de Génesis, capítulo 4, de 3 al 5, cuando habla
cuando fue Abel a entregar la ofrenda y Caín, y cómo Dios miró con agrado la ofrenda que trajo Abel, porque él trajo lo mejor, el primogénito de sus ovejas, y Caín no. Solamente Dios fue lo que miró, lo que traía el corazón de la ofrenda de Caín. Por eso fue que Caín se molestó, pero se fija usted que desde entonces Dios ya miraba el fondo del corazón, cómo traían el sacrificio, desde el principio del libro de Génesis. Y aquí es donde le digo, el libro de Éxodo, Levítico y Números es donde nos incluyen, dice, 44 referencias al mandamiento de que solo se deben presentar al Señor ofrendas sin defecto. Si usted cuando tenga tiempo también, ya ve que a veces agarramos la Biblia y leemos, puede usted examinarlo, y nos dice aquí que hay 44 referencias de cómo ellos tenían que presentar esa ofrenda, pero una ofrenda sin defecto. Que ya Dios, ahorita lo que estábamos viendo con Malaquías, era de que Dios estaba viendo que los sacerdotes estaban olvidando del objetivo principal de presentar una ofrenda. Ya el pueblo traía, pues ya un borreguito que trajera una pata más chiquita, o ya traían la verdura que ya estaba más mayugadita, entonces ya no estaban trayendo lo primordial para Dios. Entonces aquí nos tenemos que nosotros autoanalizar y decir, ¿de verdad traemos lo mejor para Dios? Nuestro mejor canto, nuestra mejor presentación hacia Dios, ¿verdad? Porque es una enseñanza que estamos aprendiendo hoy, que no queremos que Dios nos llegue a decir que nuestro trabajo que estamos trayendo, nuestra ofrenda hacia Él, no es agradable para sus ojos. Vamos a seguirle en el versículo 7. Dice, ¿en qué ofreces sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué piensas que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Fíjense ya lo que estaban haciendo, ya veían un animalito que estaba medio moribundo y pues dicen, pues ya de cuánto se va a morir, pues mejor se lo llevamos a Dios, ¿verdad? ¿Se fijan cómo llega esa ignorancia, verdad, de nosotros, de pensar, de traerle lo malo para Dios, ¿verdad? Porque sí, ya te pones a leer eso y dices tú, ¿cómo pudo pasar esos pensamientos en el pueblo de Dios? En el pueblo para traer esos sacrificios. ¿En qué versículo nos quedamos? En el 8 dice, preséntalo pues a tu príncipe. Dice, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dios aquí le estaba diciendo, a ver, ve, llévalo a tu gobernador, como aquí, ¿verdad? A ver, llévaselo vamos a poner un ejemplo, a ver, llévaselo a tu mamá, un plátano que esté ahí medio mayugado, pues va a decir tu mamá, no, pues llévatela, hijo, pues mejor tira la basura, ¿para qué me traes esto, verdad? Entonces, por eso es un ejemplo, porque es nuestro papá Dios, es nuestro creador. Entonces, ¿cómo llegó hasta tanto el pueblo de decir, de llevar un animalito ya cojo, enfermo, y les hace la pregunta a Dios, ¿a poco eso no es malo? Ahora pues, el 9, ahora pues orar por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si haces estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Aquí el Señor nos dice, ¿qué tan grande es Él? Nos pone como un ejemplo que nosotros no nos lo podemos imaginar. Desde que se pone el sol hasta donde le dé la vuelta al mundo, porque nosotros sabemos que ahorita aquí es de día
y en otra parte es de madrugada, y en otra parte es de noche, y en otra parte ya es en la mañana. Entonces, así es Dios, un infinito. No tiene principio y no tiene fin. Esto es lo que nos pone el Señor de muestra. Dice el Señor, todo este lugar, dice, se ofrece en mi nombre incienso y ofrenda limpia. Dice, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo nos dijo que toda rodilla se doblará. También lo saqué en la escritura, en Filipenses 2:10, 11, dice, para quien en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es nuestro Dios, de grande, de poderoso, que el día que toda rodilla se va a doblar, toda rodilla, porque verán al Señor, verán el poder de Dios. Ahora continuamos nosotros que ya lo conocemos, ¿verdad? Número 12. Y vosotros los habéis profanado cuando dices, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando dices que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me desprecias, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado. Fíjense, le llevaban lo que robaban, o lo cojo, o el animal enfermo. Dice, y me presentas esta ofrenda. Y le hace una pregunta al Señor, dice, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Claro que no, ¿verdad? ¿Cómo va a recibir eso, Señor? Dice, hasta de lo que robaste me traes. Dice, porque ya es lo que me estás trayendo, dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Esto es para reflexionar cada uno de nosotros, hermanos. Y termina cuando nos dice, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y nos tenemos que poner en reflexión, hermanos, porque cuando tenemos necesidad, prometemos, juramos, y le decimos al Señor, ya no vamos a hacer esto, ya no vamos a hacer lo otro, y te prometo, y te prometo, y te prometo. Y a veces hasta prometemos monetario, a veces hacemos un pacto con Dios, pero dice el Señor, llega un grado en que se te hace pesado traer esa promesa, ese pacto que tuviste conmigo, porque no lo hiciste de corazón, no lo hiciste más que cuando estabas en la necesidad. Y es una manera de que este estudio nos hace reflexionar de que el pueblo de Dios llega a deshonrar tanto a Dios. A veces no miramos esa grandeza que es Dios en nuestras vidas, por los problemas, por muchas cosas que atravesamos, el cansancio, y se nos hace pesado venir a la iglesia. A veces vinimos con caras, a veces vinimos con muecas, a veces vinimos por obligación. Pero cuando el Señor nos habla y trata con nosotros en nuestras vidas y pasamos por esas pruebas, ahí es cuando el Señor te hace pasar por el fuego, pero dice el Señor, no te va a pasar nada, no te va a quemar, porque yo estoy contigo. Esto es para moldearte, para que te edifiques, para que crezcas, para que me conozcas, para que me valores, para que sepas quién soy yo, quién está contigo, quién es el que te guía, quién es el que te instruye. Todo lo que hagamos y todo lo que hacemos y todo lo que sigamos haciendo, hermanos, dele la honra y la gloria a Dios. Siempre enaltecer el nombre de Dios. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestro trabajo, no es por un título, es porque Dios le place que estemos aquí nosotros. Y si a Él le sigue placiendo de que nos siga dando vida, sigamos honrándolo a Él. Dios me les bendiga grandemente, hermanos.